la ley que estamos proponiendo es una ley que promueve la inversión para concretarla, para conseguir los empleos que los ecuatorianos aspiran y que son necesidades no solamente urgentes, sino necesarias para mejorar los servicios y la calidad de vida. En ese sentido, hay que considerar de que las leyes son los que establecen lo que el Estado y las instituciones del Estado pueden hacer. La capacidad de ejecución y la atractividad de los, no de las ideas, sino fundamentalmente de proyectos bien estructurados, son fundamentales para que las cosas marchen, se concreten y al final generen los impactos que esperan los ecuatorianos. En función de ello, entonces, ¿qué es lo nuevo, qué es lo distinto que propone este proyecto, por ejemplo, en el tema de alianzas público-privadas? Las asociaciones públicas privadas es un instrumento que permite viabilizar proyectos de infraestructura y servicios públicos a través de contratos de largo plazo entre un ente público, un ente privado, que puede ser una empresa o actores de la economía social y solidaria, y que a través de estos contratos se identifican y se reparten riesgos, en donde la parte privada asume importantes riesgos que permiten luego viabilizar de que el país, sin tener todos los recursos necesarios, aprovecha la gestión y los roles y los riesgos que toma el sector privado en términos de la construcción, en términos del financiamiento, de la operación, del mantenimiento de estas infraestructuras, y por lo cual es remunerado en función de su desempeño. Esto hace de que el marco jurídico necesario para que esos contratos funcionen y funcionen en beneficio no solamente del Estado, sino también en beneficio de los que aportan sus roles y sus capacidades y toman riesgos, y fundamentalmente para el beneficiario de estos contratos, que son los ciudadanos, tienen que ser robustos, tienen que dar suficiente seguridad jurídica, no en base a reglamentos o normas secundarias, sino en normas y leyes primarias e importantes para que estos puedan generar la confianza suficiente para que los proyectos atractivos bien estructurados tengan interesados en poder participar y por lo tanto se puedan concretar y luego generar los beneficios que se construyen a través de estas modalidades contractuales en beneficio del empleo y de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo se puede hablar de seguridad jurídica en un gobierno que de entrada hizo una reforma tributaria, y no cualquier reforma, sino una que impone contribuciones temporales y además elimina los incentivos que otros cuerpos legales precisamente daban para atraer inversiones? El equilibrio fiscal que se busca es parte de un contexto macroeconómico que genera más confianza en el inversionista de largo plazo. El inversionista de largo plazo prefiere establecer sus riesgos y sus aportaciones fundamentalmente en economías más equilibradas, en donde no solamente no exista un riesgo cambiario, que el Ecuador eso es muy fuerte, sino que también de que los procesos inflacionarios o los esquemas de desequilibrios que genera una caja fiscal desequilibrada, genera una incertidumbre que obviamente restringe a la atractividad del país. Pero caminar hacia ese sentido para el inversionista de largo plazo es una buena noticia. Después un gobierno y le elimine los beneficios que la ley aprobada en un gobierno anterior le brindaba, ¿no? Por eso es importante de que todos estos esquemas sean más respaldados por leyes y no por decretos y no solamente por normas secundarias como mencionaba, porque esa parte de la seguridad jurídica le genera mucha más confianza al inversionista y a los financistas de los proyectos para que puedan tomar posiciones y tomar riesgos en el Ecuador. Economista Salas, ¿qué significa que la modalidad APP será obligatoria para los servicios públicos no regulados? ¿Que el Estado se desentiende de la inversión, por ejemplo, en transporte, infraestructura hospitalaria, educativa, vialidad, vivienda? ¿Eso es lo que se entiende desde el régimen como regular la inversión pública con participación privada? Gracias por la oportunidad de aclarar un esquema fundamental que la ciudadanía debe entender y dominar. La inversión pública que se hace con delegaciones al sector privado o la economía social y solidaria es fundamental
para que el Estado pueda viabilizar proyectos que de otra forma no podría hacer o tendría que postergarlo en el mejor de los casos. De esta manera, cuando se establecen estos contratos de largo plazo, el Estado distribuye riesgos, comparte riesgos, transfiere riesgos a la contraparte, al asociado privado, de tal manera que le permite al Estado tener un buen control de los contratos, una buena supervisión, participa activamente en la ejecución del contrato y fundamentalmente en el diseño y también en la estructuración de los proyectos. No pone recursos, no pone plata. Lo ideal en estos contratos es que sean autofinanciados por la inversión que pone el asociado privado y por otro lado que los costos de mantenimiento y los gastos operacionales sean financiados a través de temas de autofinanciamiento como tarifas, peajes y ese tipo de ingresos. Normalmente hay proyectos en los cuales cuando los peajes no son suficientes, el Estado tiene que participar de alguna forma. Y yo le pregunto puntualmente, ¿qué significa que la modalidad APP será obligatoria para los servicios públicos no regulados? Que en los servicios públicos no regulados el Estado no pone $1. Cuando se habla de la obligatoriedad, se habla de que hay sectores como el sector de infraestructura, el sector de transporte, el sector vial, el sector de salud, el sector de medio ambiente, el sector de deportes, el sector de cultura. Hay sectores que no tienen regulaciones primarias hoy en día para poder hacer inversiones con participación privada. Estos normalmente se han venido haciendo con normativas secundarias o normativas que han sido creadas por las mismas instituciones, pero a niveles de acuerdos ministeriales o de decretos ejecutivos. Eso, esta ley lo que establece es una estandarización de esto en un solo proceso. Un proceso robusto que vela por los intereses del Estado, que vela porque los contratos sean lo suficientemente fuertes para que estos puedan tener un mejor desempeño en el largo plazo. Esto significa que mientras el Estado controla estos contratos y estos esquemas, regula también su participación, ya sea financiera o de control. Hablemos de las reformas a la Ley de Mercado de Valores. Los principales cambios, ¿cuáles son? Y se lo pregunto pensando en que deberían cambiar no pocas cosas para que, por ejemplo, no vuelvan a ocurrir desastres como el del ISPOL, donde desaparecieron impunemente cientos de millones de dólares. El ministro de Finanzas está haciendo también una fuerte campaña de poder explicar y poder dar todos los esquemas del mercado de valores. El hilo conductor de esta ley es el empleo. Y por lo tanto, para la inversión pública, que es el área que yo domino y que tengo vocería, se nutre de manera importante tanto de las mejoras que se están haciendo, que se están proponiendo para el mercado de valores, porque no hay proyectos de inversión pública importantes sin que tengan un esquema de financiamiento y una institucionalidad financiera fuerte en el país. Eso genera confianza, genera mucho más capacidad de poder convencer a que los proyectos, sean APP, sean de gestión delegada, puedan ser establecidos con mejores fuentes de financiamiento. De esa forma, la mejora institucional, la mejora de supervisión y la ampliación de opciones para que el mercado de valores pueda establecer mejores flujos de capitales es algo muy importante para la inversión pública con las asociaciones públicas privadas o la participación privada en los contratos de delegación. Hablemos ahora de zonas francas, otro caso donde pese a que se ha tratado el tema por décadas y se han creado normativas especiales precisamente para incentivar el tema, resulta que el asunto en el Ecuador no funciona, no despega. ¿Cuáles son entonces esos aspectos a reformar para que por fin en este país arranque lo que en otras naciones funciona y con muchísimo éxito desde hace tiempo? Para que las leyes funcionen, no solamente tienen que estar bien hechas, sino que tienen que estar acompañadas de un buen esquema de ejecución a través de instituciones y capacidades de ejecución que la hagan funcionar, pero también por otro lado establecer un clima de inversión y un clima de trabajo que genere confianza para poder establecer la fluidez operativa de que las ideas se conviertan en proyectos, sean estos asociaciones públicas privadas, delegaciones, zonas francas o cualquier otro tipo de proyecto y poder generar los resultados que al final se establecen. Sin embargo, hay un punto de partida
Y el punto de partida es generar suficiente confianza en lo primero que se establece en un inversionista o un financista, que es tener las reglas claras y convencerse de que en el gobierno existe un liderazgo para poder establecer capacidades de ejecución a través de las instituciones y las personas y los funcionarios que están envueltos en esto para que las cosas tomen resultado y que al final del día el Ecuador pueda tener más oportunidades de empleo y establecer mejores niveles en la calidad de los servicios y en la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando se han creado estas leyes anteriores para incentivar las inversiones extranjeras, nacionales, para incentivar la creación de alianzas público-privadas y de zonas francas, y no han funcionado, se ha dicho, y es moneda de cambio común, que el Ecuador es un mercado pequeño y que por eso es que no llama la atención de los grandes capitales. Se lo ha repetido con muchísima frecuencia. ¿Eso es cierto? ¿Qué tanto pesa? El tamaño de un país, ahí hay muestras en todo el mundo, no es una buena justificación para eso. La justificación es el liderazgo en generar políticas de Estado, políticas de largo plazo, y a su vez establecer no solamente las regulaciones, pero es el punto de partida para poder generar mensajes claros respecto a las actitudes y a estas políticas de Estado. Y a su vez generar las instituciones. Yo puedo hablar por la ley APP del año 2015, que generó un hito. Se hicieron 5 APPs hasta el año 2017 y en los últimos 5 años no han habido proyectos. Y no es porque no haya habido una ley. El tema es que la ley no fue lo suficientemente robusta para llamar la atención respecto a las oportunidades de proyectos. Lo primero que hicimos en este gobierno es establecer un portafolio de oportunidades de alrededor de $30.000 millones en 50 proyectos para la infraestructura pública y los servicios que requieren los ciudadanos. Economista. Y en ese sentido hicimos una estructuración lo más técnica, que es como quiere verlo el inversionista. Y luego establecer lo que hace que esto funcione, que es un marco regulatorio modernizado que aprenda de las lecciones propias, pero también de los mejores casos internacionales, sobre todo de los casos regionales donde las APPs o las asociaciones públicas privadas han tenido más éxito. Okay. Y en función de eso, adoptarlas al Ecuador y determinar las capacidades ejecutivas, como por ejemplo la Secretaría de Gestión Delegada y Asociaciones Públicas Privadas, que tiene la misión de hacer de que esto se ejecute con acompañamiento, con registros abiertos y transparentes para que los compromisos y las oportunidades estén debidamente coordinadas dentro del Estado y coordinadas del Estado con sus asociados en el sector privado y la economía solidaria. Pongámonos en el siguiente escenario, economista. Tenemos una buena ley con instituciones robustas, con funcionarios ejecutivos. No importa que este sea un país pequeño. Tenemos todos los elementos que atraen a los capitalistas extranjeros nacionales. Dicen, yo quiero poner mi dinero en el Ecuador, pero ¿qué pasa con la seguridad interna? ¿Cuál es el impacto que tiene en la llegada de capitales frescos? Y se lo pregunto porque el Departamento de Estado de Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que no viajen, que ni siquiera viajen al Ecuador debido al incremento de la delincuencia y nos ubiquen en la máxima categoría de alerta en el nivel 4. ¿Debemos creer que le van a decir a sus empresarios que vengan a hacer inversiones a un país al que recomiendan ni siquiera ir a hacer turismo? El mundo reconoce y nuestros aliados reconocen que el Ecuador es un país en transición hacia un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social que tiene sus desafíos en este esquema. El Ecuador y el gobierno están trabajando unidos para poder mejorar los esquemas de seguridad interna, pero fundamentalmente también tratando de mejorar la confianza, primero del ecuatoriano, respecto a las posibilidades que tiene el país en el futuro. Porque esas posibilidades dependen también de la capacidad de mejorar su calidad de vida, de generar empleo para los 7 de cada 10 ecuatorianos que no lo tienen hoy día o lo tienen en una forma precaria. De mejorar esas capacidades es importante que trabajemos juntos, con una actitud positiva, una actitud constructiva, pero basada también en decisiones, como poner en orden la casa, modernizar nuestras regulaciones para poder atraer estos capitales, mejorar la capacidad de ejecución de este esquema y obviamente de establecer los recursos necesarios para que el Ecuador pueda participar de estas oportunidades y que se conviertan al final del día
en lo que todos buscamos, que es empleo para los ecuatorianos y mejor calidad de vida para ellos. Una actitud positiva, sí. Una actitud constructiva, sí. Pero también una actitud realista. Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia por su atención.